En nombre de mi familia exijo respeto por la memoria de Fernando y al presidente López Obrador silencio. No tiene calidad moral de hablar de democracia cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a esos mismos grupos que operan en nuestro país. Fue lo que escribió Verónica Zarauz, con quien voy a platicar a continuación. Ella nos acompaña por audio y video desde Quito. Verónica, muchas gracias por estar en el programa. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Gracias por el espacio. Bueno, pues hemos estado muy sorprendidos por los hechos que se han dado desde ayer por la tarde, la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona non grata a la embajadora de México. ¿Cómo percibe usted las cosas, Verónica? Bueno, Pascal, permítame estrechar un saludo enorme al pueblo mexicano. Sé que el pueblo mexicano está totalmente distinto de las declaraciones impresentables que tiene el presidente López Obrador respecto de lo que pasó acá en el Ecuador y respecto del magnicidio de Fernando. Así que yo quiero saludar al pueblo mexicano y que sepan que nosotros los ecuatorianos queremos muchísimo al pueblo mexicano. Sin embargo, los presidentes que nos ha tocado, tanto a México como a Ecuador, han estado involucrados de alguna manera en su financiación de las campañas electorales con dineros de dudosa procedencia, ¿no? Pero en el caso del señor López Obrador, mi esposo Fernando Villavicencio lo dijo acá en el país cuando él estaba de candidato a la presidencia de la República, que era el presidente mexicano quien tenía vínculos ocultos, siniestros con estos grupos que hoy operan acá en nuestro país y que producto de estas exportaciones de estos carteles mexicanos acá al Ecuador se produjo el magnicidio de Fernando. Pero lo que sí nos llama la atención a nosotros es que México se ha convertido en una especie de guarida de los líderes progresistas que tanto dice defender. Allá están todos los que están llamados acá a juicio por algún tema de corrupción. Eh, México no puede seguir albergando a estas personas porque no son perseguidos políticos, están buscados por la justicia ecuatoriana, porque tienen que rendir cuentas a la justicia ecuatoriana de actos de corrupción que cometieron en su debido momento. Incluso el expresidente Rafael Correa, que es prófugo de la justicia ecuatoriana, viaja mucho a México y tiene una libertad enorme. Sin embargo, él está buscado por la Interpol en muchos países y llama la atención que México se preste para que estas personas se mantengan ahí y desde México hagan muchas conexiones contra el Ecuador y contra la democracia ecuatoriana. Estamos viendo acá una ola escandalosa de actos de corrupción que se han dado, el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga, todos estos casos vinculados a personajes que son parte de esta banda delincuencial que responde al expresidente Rafael Correa. Entre ellos Jorge Glass, que está refugiado desde diciembre en la Embajada Mexicana en Quito. Por supuesto, y desde diciembre acá las relaciones diplomáticas han estado tensas con México a través de la embajadora. Hemos recibido solamente comunicados de que en efecto Jorge Glass ha solicitado asilo político, pero hay que recordarle al pueblo mexicano y al pueblo ecuatoriano que un requisito para solicitar el asilo político es no haber incurrido en actos de corrupción o de delincuencia común. Y Jorge Glass es un sentenciado por la justicia ecuatoriana por actos de corrupción. Incluso, Verónica, escribía yo en una columna en diciembre pasado que Jorge Glass tiene muchas de esas cosas que el presidente López Obrador dice que están mal. Por ejemplo, la relación corrupta con la empresa Odebrecht, por un lado, y también pues una relación corrupta con jueces que lo han favorecido en distintos momentos. Claro que sí, la ola por donde empezó a vincularse a Jorge Glass en actos de corrupción fue precisamente por temas petroleros acá internamente en Petroecuador, cuando él manejaba, él era ministro de esta cartera del Estado, pero también Odebrecht destapó el caso de Lavallato en América Latina, pero sin embargo Jorge Glass ha estado dentro de las cárceles ecuatorianas, ha logrado conseguir una libertad con dinero financiado del narcotráfico, comprando jueces,
Acá en Ecuador estamos viviendo un tsunami de corrupción que se está develando recién y que Jorge Glass está involucrado en todos estos casos por sus vínculos con personajes oscuros y vinculados al narcotráfico. Bueno, regresando al caso de Fernando, Verónica, pues él había ya denunciado amenazas en su contra antes de ser asesinado, amenazas por parte de grupos delincuenciales y también pues ya había sido víctima de un atentado previamente en septiembre de 2022. ¿Cómo se vivieron esos días, Verónica, si me permite usted preguntarle? Bueno, claro, ese atentado que usted hace referencia es cuando vinieron a disparar acá en nuestra casa y desde aquel entonces hasta el momento que Fernando fue asesinado, hubo una serie de eventos que notaban que en realidad Fernando estaba en real peligro. Cuando Fernando fue asambleísta nacional acá, él tenía un nivel de riesgo del 93% de ser atacado contra su vida. Y aún así, la policía ecuatoriana no tomó todas las acciones necesarias para protegerle en su integridad. Él tenía una cápsula muy rústica que no cumplía con los requisitos que Fernando necesitaba en ese entonces para su propia seguridad. Incluso cuando se da la muerte cruzada acá en el Ecuador y Fernando decide participar por la candidatura presidencial, se le toma a Fernando el mismo nivel de riesgo que tenían todos los demás candidatos, dejándole de alguna manera indefenso para que los sicarios actúen con una naturalidad y una manera muy fácil con la que actuaron cuando fue asesinado. Todas estas cosas las estamos llevando acá internamente dentro de la justicia ecuatoriana, pero sí es necesario que internacionalmente también se conozca que también la Policía Nacional tiene responsabilidad, una omisión dolosa en el asesinato de Fernando porque no le dio todas las garantías necesarias para que sea su vida protegida. Y también hay que recordarle a la comunidad internacional que los sicarios que participaron dentro del asesinato de Fernando fueron asesinados dentro de la cárcel custodiada por el Estado ecuatoriano. Así que hay un montón de cosas muy extrañas en torno al asesinato de Fernando, pero tampoco podemos dejar de lado y no mencionar que los carteles mexicanos que están operando acá en Ecuador y que han tomado los grupos de delincuencia organizada para que sean sus soldados y les den protección, es lo que estamos viviendo y es lo que molesta de las declaraciones del presidente López Obrador en torno a que Sí. dice que un asesinato de un candidato hizo que la candidata con mayor votación en ese entonces, que según él piensa que iban a ganar, y Luisa acá en González. Ecuador, la señora González, él que es parte del correísmo, acá el correísmo en Ecuador es muy mal visto, el correísmo jamás volverá a estar en el poder, no solo porque tienen en sus hombros el asesinato de Fernando Villavicencio, sino porque hay demasiados hechos de corrupción que les demuestran tal y como son. Incluso su líder está prófugo del país. En México están muchas personas que fueron llamadas acá llamados por la justicia ecuatoriana y sin embargo decidieron irse del país para convertir México, una tierra tan linda, tan amigable con el Ecuador, en su centro de operaciones para de alguna forma emitir complots en contra de nuestra democracia Desde interna, aquí ¿no? opera el correísmo, desde México. Totalmente. Desde México es su cuarto de guerra para atacar al Ecuador. Desde lo que se vio que comenzaron a migrar a México los miembros de este grupo delincuencial. Verónica, me queda un poquito más de un minuto, pero por último, entonces la narración, la explicación que dio ayer el presidente, el miércoles el presidente López Obrador sobre por qué perdió Luisa González, usted no comparte esa visión. Para nada, los victimarios jamás pueden convertirse en víctimas y Fernando Villavicencio fue víctima del correísmo muchísimos años, a nosotros nos persiguieron, a Fernando le pusieron juicio tras juicio tras juicio, Fernando incluso llevó un grillete electrónico porque fue sentenciado por calumnias y fuimos obligados incluso a darle dinero
que no teníamos y no tenemos al presidente Rafael Correa, un sinnúmero de barbaridades que cometieron aquí el correísmo, una persecución implacable que tuvo el correísmo en contra de Fernando Villavicencio, y que ahora pretendan decir que el asesinato de Fernando se dio solamente para manchar la candidatura de la señora González, es impresentable, y por eso yo me ratifico en lo que dije en mi cuenta en X. Silencio, señor López Obrador, usted no tiene calidad moral para hablar de democracias de ningún otro país, cuando usted en su propio país se baja de sus autos del Estado y saluda con familiares de narcotraficantes. Eso es impresentable desde cualquier punto de vista. Pues, Verónica, yo le agradezco mucho la confianza con este espacio informativo. Gracias por el enlace y por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano que fue asesinado hace casi 8 meses en la contienda electoral en aquel país, sobre quien declaró el miércoles el presidente López Obrador, provocando un conflicto diplomático.